La economía mundial se dirige hacia aguas turbulentas y suenan las alarmas. El último informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional prevé una mayor desaceleración en el próximo año. Según sus cálculos, el crecimiento económico mundial se ralentizará hasta el 2,7% frente al 3,2% de 2022 y el 6% del año pasado. Los principales motivos, apunta el FMI, serían la crisis energética a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación y la estricta política china de cero COVID. La recesión es inminente. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos 2023 supondrá una recesión. El FMI también prevé que la inflación mundial se disparará hasta un impactante 9,5% este año, antes de caer al 4% en 2024. Aunque el alza de los precios exige una respuesta inmediata de los bancos centrales, con políticas monetarias cada vez más estrictas, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pues la presión inflacionaria parece ser más persistente de lo previsto. El fondo advierte que hay que prepararse para un mayor impacto, pues aún falta mucho para ver la luz al final del túnel. No hay duda, las relaciones entre Estados Unidos y el principal miembro de la OPEP, Arabia Saudita, se han deteriorado. La decisión que tomó la OPEP Plus la semana pasada muestra que se ha alineado claramente con Rusia. Por ello tenemos que reevaluar nuestra relación con Arabia Saudita, especialmente después de esta decisión. La semana pasada, la OPEP recortó la producción de crudo, mientras Estados Unidos había instado a aumentarla. Los productores alegan que no ha sido para apoyar a Rusia, sino como reacción al pronunciado desplome de los precios del petróleo. Nuestra prioridad es estabilizar los mercados. Y al conflicto por el crudo se añade el del gas. Bruselas debatirá cómo reducir los precios mediante, por ejemplo, una política de compra común. El gas escasea desde que dejó de fluir por los gasoductos rusos, algo que podría cambiar rápidamente si se levantan las sanciones, según manifestó el presidente Vladimir Putin. Rusia puede abastecer de gas. Es la Unión Europea la que tiene que decidir. Si quiere, podemos abrir los grifos inmediatamente. La batalla del gas, una batalla política que afecta a los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota en 2008. Fue como un terremoto que se sintió en todos los rincones de la economía mundial, que sufrió una grave crisis financiera. Pero podría haber sido peor, según muchos analistas. Se rescataron instituciones financieras, eso sí, con dinero público, se protegieron los depósitos de los ahorradores y se estabilizaron los mercados. Ben Bernanke estaba al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos en ese momento. Tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que había investigado unos 20 años antes, junto con los economistas Douglas Diamond y Philip Dybvig. Los tres economistas fueron galardonados el lunes con el Premio Nobel de Economía por sus conclusiones sobre el papel de los bancos en la crisis y cómo hacerlos menos vulnerables introduciendo mayores regulaciones. Sus investigaciones habrían contribuido a evitar otras crisis financieras. Lo principal es que nos ha permitido entender cómo se desarrollan las crisis financieras y cómo enfrentarlas. La investigación de Bernanke se basó, entre otras cosas, en la Gran Depresión de los años 30. Una crisis que seguramente habría sido mucho más suave, con una mayor regulación, y si se hubiera protegido a las instituciones financieras con una intervención decidida de la Reserva Federal. Naciones Unidas aboga por extender el acuerdo alcanzado con Moscú y Kiev para aliviar la grave crisis alimentaria mundial. El pasado julio se firmaron 2 acuerdos bajo los auspicios de la ONU. Uno para permitir la salida por el Mar Negro de granos ucranianos bloqueados por la invasión rusa a Ucrania y otro para las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos pese a las sanciones occidentales contra Moscú.
El 12% del transporte global de bienes por barco sigue atascado. No pueden descargarse por la saturación de los puertos. Pero hay otro desarrollo interesante. El coste del transporte en contenedor ha caído en picado. A principios de año costaba $15.000 enviar un contenedor de China a Europa o Estados Unidos. Ahora solo se pagan $7.000 y $2.500 respectivamente. La economía alemana entrará en recesión el año que viene. Así lo anunció el ministro de Economía del país. El PIB de la mayor economía europea se contraerá un 0,4% en 2023. La recesión está relacionada con los altos precios de la energía que, por una parte, frenan la producción industrial y, por otro, han disparado la inflación que se estima alcance el 7% el próximo año. El Senado de Chile aprobó el martes el Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Pero el presidente Gabriel Boric aún no lo ratificará, ya que busca negociar con los otros países miembros para excluir el capítulo referente al mecanismo de solución de controversias. Antes de la votación, organizaciones sociales protestaron a las afueras del Congreso. Firmado por 11 países del Asia-Pacífico en 2018, el acuerdo es el mayor pacto de libre comercio de la región y representa un 13,5% de la economía mundial. Esta luz no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La primera planta de concentración solar de potencia de América Latina genera energía aprovechando la radiación del desierto de Atacama, el más árido del planeta. La clave son los 10.600 espejos o helioestatos. La energía de concentración solar de potencia significa que refleja a través de los heliostatos la radiación solar hacia el receptor donde calienta las sales y se pueda generar el vapor que genera finalmente la energía eléctrica. Tienen un movimiento o el efecto de un girasol, el que hace que apunta la radiación a través del movimiento del sol y tiene su movimiento de acuerdo a donde pueda generar la mayor radiación o transferencia hacia el receptor solar. De la punta del receptor salen las sales frías que se calientan hasta 565 grados y a través de bombas generan el calor que pone en marcha la turbina. Así produce energía limpia las 24 horas, los 365 días del año, en momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones encarecieron los combustibles fósiles. En Chile, una delegación presidida por el presidente de la Cámara Alta de Alemania, Bodo Ramelow, valoró el proyecto. La energía es el tema clave en el mundo. Las energías renovables. Tenemos que abandonar las energías fósiles. Necesitamos otros caminos y Chile tiene todo, viento y sol. Aquí estamos delante de una de las plantas más interesantes que uno pueda imaginarse. Se usa una tecnología nueva, con un prototipo de una dimensión gigante y alrededor una planta fotovoltaica, y ambas generan muchísima electricidad. El presidente del Bundesrat alemán considera urgente la cooperación con Chile en materia energética. El político señaló que el país latinoamericano puede exportar energías limpias en el futuro y que el potencial es enorme. Chile podría producir 10 veces más energía de la que necesita y transformarla en hidrógeno verde. Por eso cooperar con Chile es una urgencia. Me gustaría que esa cooperación avanzara aún más. Chile, a su vez, busca inversores para renovar la matriz energética. Para el sistema eléctrico de Chile es una base muy importante, ya que creemos que es el reemplazo natural de lo que es las centrales con combustibles fósiles, y es lo que esperamos en esta época de carbono neutralidad para nuestro país. Propiedad de EIG Global Energy Partners, Cerro Dominador hoy inyecta ya al sistema eléctrico chileno 210 megavatios, 110 de energía termosolar y 100 fotovoltaica.
Hace 2 años y medio que Japón no recibe turistas extranjeros individuales. Las duras restricciones impuestas durante la pandemia habían dificultado los viajes al país asiático, pero esta semana han empezado a llegar visitantes de diferentes países europeos, Israel y el Reino Unido. Hemos esperado todo este tiempo. Por fin podemos venir y estamos muy contentas. Somos de España. Es nuestra luna de miel, así que es un viaje de turismo. Estuvimos esperando más de 1 año para poder viajar a Japón porque estábamos preparando la boda. Compramos los boletos en el último minuto para venir porque nos apasiona el país. Llevábamos tiempo queriendo viajar a Japón. Ha estado en nuestra lista de destinos durante mucho tiempo. Con mi cambio de trabajo y la reapertura del país, encontramos la oportunidad perfecta para venir. Japón cerró sus fronteras ya al principio de la pandemia y al principio incluso impidió regresar a los residentes extranjeros. Ahora ha abierto a lo grande. Turistas de 68 países pueden entrar al país sin visado, aunque deben presentar un test negativo o un certificado de vacunación. La mayoría no tendrán que hacer cuarentena. Estas medidas pretenden activar aún más los intercambios internacionales entre Japón y otros países, aprovechando la depreciación del yen y contribuir a las actividades socioeconómicas de Japón. Japón espera alcanzar y tal vez incluso superar su cifra de turistas de 2019, cuando registró casi 32 millones de visitantes.